nos acompañen. Hoy, miércoles 2 de noviembre de 2002, nos reunimos aquí nuevamente en la sala virtual de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación, con el fin de analizar otro de los eventos trágicos de la historia aún no contada del conflicto armado en Colombia. Esa memoria histórica que se ha venido manipulando desde hace rato por organismos de izquierda, pero que no ha sido contada ni de manera secuencial, ni de manera cronológica, ni mucho menos en su profundidad, ni en la academia, ni en los medios de comunicación, ni por ninguna organización independiente. Al contrario, ha sido manipulada y desdibujada por la izquierda armada y desarmada, que ha elaborado su propia narrativa con base en su visión y su versión de los hechos. Por eso hoy hemos tomado como ejemplo no solo el ataque terrorista de finales de diciembre del 2011 contra las FARC, contra la población civil de Orito, sino que vamos a hacer, a partir de ese suceso tan dramático y tan trágico, atar algunos eventos anteriores y otros posteriores para que nuestra audiencia tenga una mayor claridad de cómo ha sido una acción sistemática, sistematizada, constante, calculada y perversa de este grupo criminal contra la población civil de ese municipio y contra la industria petrolera, contra las fuerzas de orden, las fuerzas militares y de policía, y contra todo lo que sea institucionalidad en un sector donde hay intereses múltiples de narcotráfico, de empresas petroleras, contrato internacional para el oleoducto trasandino, migración irregular, crónica violencia desde la época de los años 50 y 60 y una multiplicidad de factores en los cuales la única perdedora es Colombia y los que han sacado más ventajas negativas desde luego para el país y favorables al crimen son los terroristas de las FARC. Entonces, entremos en materia, mi coronel González. ¿Cómo no, mi coronel? A la fecha han transcurrido 11 años desde cuando las FARC atacaron con explosivos a los habitantes del alejado municipio de Orito, Putumayo. La fatídica noche del 30 de diciembre de 2011, en vísperas del Año Nuevo, causando varias víctimas. Podemos ver y escuchar el video que nuestra Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación resalta en su programa institucional de la memoria histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia, el drama de las víctimas de la agresión narcoterrorista del comunismo armado contra nuestro país y toda nuestra nación. Sí, mi coronel, sí, vamos a ver el mensaje que la Fundación eh, tiene para resarcir el drama de las víctimas, pero hoy sí que le queremos pedir a los ciudadanos reflexionar cómo es posible que un documento de tanto valor, tanto histórico como social, como político, como cultural, como sería el informe de la verdad, ignore olímpicamente un hecho tan atroz como el asesinato de un bebé de 8 años y su madre en el ataque terrorista contra la policía y contra los pobladores civiles en una noche eh, previa a un año nuevo en un municipio de Tierra Caliente, tipo 8 o 9 de la noche, cuando todas las personas de esos municipios están en la calle debido al calor que hace de día y debido a la tradición de estar en verbena popular o en actividad abierta. Y este informe, este suceso es completamente ignorado a la hora de elaborar un informe que se supondría debería decir todo lo que grave del conflicto. Entonces comencemos por escuchar el mensaje y ya veremos en detalle en qué consistió ese atroz crimen por parte de las FARC.
coronel, hoy miércoles 2 de noviembre del 2022, nuestra misión del 228 del Programa Diario de Reconstrucción de la Memoria Histórica aún no contada del conflicto armado en Colombia abordará algunos apartes del convulso fenómeno de violencia multiforme sucedido en el azotado departamento del Putumayo, que por años fueron convertidos en concreto puntal geopolítico y geoestratégico para los intereses de los cabecillas de las FARC y otros carteles de narcotraficantes, con miras a la implantación de un criminal esquema de violencia sistemática contra los colombianos en búsqueda del control terrorista de la zona y de la nación. En ese orden de ideas, ¿cuál es el impacto y cuál es el rol geoestratégico del Putumayo y de la población de Orito? Pues mi coronel, el departamento del Putumayo, como lo apreciamos en la foto de la izquierda y en la que está el recuadro con el mapa de Colombia, está ubicado al sur del país, en todo el sur centro del país, y limita con dos países, limita con Perú y limita con Ecuador. Por el occidente limita con el departamento de Nariño y por el norte con el departamento del Cauca y el departamento del Caquetá hacia el hacia el norte y sur oriente del departamento, y en una línea imaginaria en medio de la selva amazónica limita también con el departamento de Amazonas. Como vemos, el municipio de Leguízamo, que ya lo habíamos explicado en anterior ejercicio, es el más grande, el más selvático, y el que tiene a dos ríos, el río Caquetá y el río Putumayo, atravesando lo que más adelante se junta, por lo menos el Putumayo con el Amazonas, y muchísimo más adelante el Caquetá también se integra al Amazonas. Tiene más o menos 12, una decena de municipios, el departamento, y ese municipio de Orito está enclavado en el sur occidente del departamento del Putumayo, exactamente en la estribación oriental donde comienza el sistema andino colombiano y aún no se ha trifurcado o no se ha ramificado, sino que está pegado en la base de los cerros que al subirlos llevan directamente al departamento de Nariño, por donde las FARC cometieron o subieron o se mueven para cometer los delitos que han perpetrado en el oriente del departamento de Nariño, Verbigracia, el ataque de Puerres, el ataque de Patascoy. Entonces, en ese sector queda en la parte baja del municipio, queda el municipio, perdón, en la parte baja del cerro del sistema andino, queda el municipio de Orito. Y si se hace una progresión hacia el norte, entonces se pasa por Villagarzón y se llega inclusive a la zona de Sibundoy, del Alto Valle de Sibundoy, donde todavía no se ha trifurcado la cordillera, pero es el cerro más alto del cual se desciende a los valles que hay en el Putumayo y a la selva putumayense. Ahora, por su cercanía con el Ecuador y con Nariño, porque vemos que aquí está prácticamente en la frontera, sobre todo en la parte más sur del municipio, no es sino cruzar la cordillera y pasar al Ecuador por los puntos legales o ilegales, que son muchos en la frontera, y eso lo veíamos cuando los venezolanos comenzaron a intentar cruzar hacia el sur del continente desde Colombia, que los medios de comunicación presentaban que muy cerca a donde estaban los retenes sobre los ríos que limitan a Colombia con Ecuador, hay muchos muchos cruces, muchos sitios de paso clandestino que además han sido utilizados por las poblaciones históricamente, por los pobladores, ya que tienen familia a ambos lados y algunos son etnias indígenas. Y además con los cultivos de coca que se han multiplicado en toda la región, el flujo de humanos es muy grande en ese sitio. Y al mirar aquí el mapa del Putumayo ya
orográfico, no planimétrico, sino orográfico, vemos que las condiciones de existencia de un grupo guerrillero en el sector de Orito son ideales, ya que tiene una sola carretera de acceso principal, muy pocos carreteables internos. Hacia el occidente inmediatamente encuentra la montaña con muchos cursos de agua, ya que es muy cerca al nacedero del Nudo de los Pastos, y de por sí esta cordillera, este sistema cordillerano es muy fértil en la producción hidrográfica. Y al bajar hacia el oriente del mismo, se va adentrando en la selva, que muchos de sus lunares que se observan desde los satélites o desde las aeronaves de reconocimiento son chagras hechas hace unos años por los campesinos para fundar sus cultivos y fundar sus pequeñas fincas, y luego, sobre todo siguiendo el eje de los ríos, la cantidad de chagras que han hecho los narcotraficantes para sembrar matas de coca o para instalar laboratorios de procesamiento de cocaína que les permitan rápido moverse hacia el exterior por todos estos cursos de agua que en la zona, igual que ocurre en el Caquetá y en el Amazonas, los llaman caños, pero que en épocas lluviosas son ríos muy anchos en los cuales se puede navegar muchos kilómetros y en los cuales existen muchas ramificaciones dentro de la selva que permiten ocultarse o eludir la acción de las autoridades. Y de remate, ahorita lo afectó la maldición del petróleo, ya que apareció petróleo en su zona y es punto de paso del oleoducto trasandino. Entonces, una cosa con la otra suma: narcotráfico, riqueza petrolera, flujo de inmigrantes ilegales, colonización ilegal de larga data, abandono del Estado central, límites fronterizos, delincuencia transnacional, tráfico primero de pieles, luego de narcotráfico como tal, ahora de dinero falso o de dinero ilegal, aprovechando que el Ecuador se mueve, se maneja la economía con dólares, intereses políticos para trabajar con la guerrilla, es decir, todo un enjambre de problemas que han hecho metástasis y que tienen a este rico pero abandonado y agredido municipio en una condición similar a lo que pasa en Arauca. Hay riqueza, hay posibilidad de no morir de hambre, pero también hay mucha violencia. Aquí vemos ya en los municipios como son. Entonces, el municipio de Orito está ubicado muy cerca del Valle de Guamués, que es un río muy importante en la zona. Limita al oriente con Puerto Caicedo, que es un caserío que desde el M-19 hasta las FARC y el EPL, todos los grupos delincuentes que han pasado por allí han destruido ese caserío varias veces. Al norte está limitando con Villagarzón, que es uno de los pocos municipios que tiene pista de aterrizaje en la zona. La otra importante es en Puerto Asís y el otro es en Puerto Leguízamo. Pero hay otras pistas más pequeñas, algunas clandestinas, pero las principales son esas. Y tiene varios ríos, varios cursos de agua y sobre todo caminos que conducen a Puerto Guzmán, que es otro punto importante, y de allí pasa al Caquetá. O baja por el río Putumayo hasta el Perú o Ecuador o la selva y se puede incrustar en cualquiera de los sitios donde se procesa la coca. Por lo tanto, tiene muchas facilidades. Aquí vemos en este mapa hidrográfico la buena cantidad de cursos que se forman de agua desde la selva con nacederos, no solamente en la montaña, sino la misma vegetación tropical de la selva, permite el nacimiento de todos estos ríos que van creciendo y todos terminan tributándole al Putumayo o al Caquetá. Y las carreteras muy escasas, sobre todo al occidente hay algunas, de primera clase muy poquitas, como vemos aquí, muy cortas. Lo demás son carreteables, muchos caminos y mucha facilidad para que la delincuencia se mueva. Y en la parte alta del Valle del Sibundoy está la antigua carretera que se construyó con ocasión de la guerra con el Perú hasta Mocoa, de Mocoa a Pasto, que todavía sigue siendo una de esas hazañas de los conductores colombianos, moverse por unos sitios estrechos con desfiladeros al lado y lado y con riesgos de accidentes que eventualmente ocurren. En el centro de esa carretera está el Valle del Sibundoy, una zona hermosísima que tiene una tradición de
educación por parte de los sacerdotes con unos centros educativos allá y punto de paso de todos los delincuentes que van hacia el profundo Putumayo o que salen del Putumayo y entran por carretera hacia el Nariño. Y de Mocoa hacia el nororiente hay una carretera que cruza la Bota Caucana, que es la que conduce hasta Pitalito, Mocoa Pitalito, que fue una carretera que la pidieron los habitantes de esa zona desde la época de la guerra con el Perú y solamente hasta hace unos 15, 20 años se pudo pavimentar porque existía por tramos con unas trochas intransitables y con una selva difícil, sobre todo en la zona de la Bota Caucana, que es otro territorio de esos donde la guerrilla ha hecho sus enclaves por la topografía. Y aquí vemos unas fotos, es un sitio, el Putumayo, en la mayoría de sus sectores al occidente, es decir, cuando baja de la cordillera y se convierte en territorio ondulado, plano o semiplano, es verdaderamente un paraíso terrenal. Una noche de estrellas en la zona rural de Villagarzón, esos son paisajes absolutamente maravillosos que cualquier turista europeo o del primer mundo pagaría lo que fuera por vivir, pero siempre infestados de guerrillas, del M-19 y del Alfar y el EPL y bandidos de todas las pelambres, y ahora dedicados también al narcotráfico. Entonces el municipio de Orito, como lo vemos, está en la parte baja, semiplana de la cordillera, se ve al fondo, tiene algunas ondulaciones y en la medida que avanza al oriente se va volviendo plano y selvático, pero ha sido despojado bastante debido a la acción del hombre y por efecto de la petrolera le construyeron una pista que se alcanza a ver aquí en la aerofotografía. Tiene su famosa estatua, su famosa imagen en el centro del pueblo, que como vemos ha sido construido de manera irregular, sobre todo con la economía del narcotráfico, porque parece que el petróleo no les ha dado ni la suficiente regalía ni la suficiente honestidad de los dirigentes locales para que manejen esas regalías con pulcritud. Y ya en la zona rural se encuentran muchos bañaderos como este, donde la gente va a disfrutar porque son sitios espectaculares como se ve, que es la parte baja de la cordillera. Y aquí vemos otro de los caseríos que se llama La Siberia, donde ha habido mucha violencia por parte de las FARC, muchos crímenes, que no es nada distinto a los caseríos pobres del resto del país y que no tienen ninguna explicación. Un municipio con tanta riqueza, porque la tiene ahorita, no esté en sus calles pavimentadas, no tenga agua potable y no tenga sistema de aguas negras como corresponde en la vida civilizada. Tiene electricidad porque es lo que les ponen y resulta que la electricidad sirve allá para tener televisores de muy alta gama, para tener, eso sí, un sistema de comunicación afortunadamente ya no está tan atrasado y para tener discotecas y sitios de parranda, esos sí abundan en la región. Entonces, esa sería una descripción muy general para entender cómo es el entorno de lo que ocurre en Orito Putumayo. Gracias, mi coronel. ¿Cuáles podrían enunciarse entre los antecedentes tácticos más resaltantes del sangriento ataque terrorista del bloque sur de las FARC contra habitantes de Orito Putumayo en diciembre del año 2011? Bueno, como lo decía mi coronel al comenzar el conversatorio, vamos a tocar a partir del 2011 algunos de los, porque antes hay muchos y después también hay muchos. Si no puntualizamos algunos para entender mejor todo un contexto de lo que ahí ocurre. Entonces, vemos que en 2011 ya se hace muy evidente que las FARC han tenido un crecimiento cuantitativo, cualitativo, exponencial en toda la región del Putumayo y en particular con un énfasis muy directo en el municipio de Orito por su ubicación geográfica, por sus recursos y por la facilidad que tienen de huir hacia la montaña, hacia la selva, hacia los ríos, pasar al Ecuador. Es decir, un punto que les sirve de despliegue táctico y estratégico para todos los sectores.
Y ese crecimiento se robusteció con ocasión de la zona de distensión del señor Pastrana, porque al despejar los 5 municipios de el Caquetá y el Meta, afectó por extensión directa a todo el departamento del Putumayo, le dio muchas más alas al bloque sur, le abrió más espacios para moverse hacia Ecuador y hacia la Amazonía, hacia el Huila, hacia el resto del Caquetá, y hacia el Cauca e inclusive con tendencia hacia Nariño y el Valle del Cauca. Por eso siempre se le cuestionó al señor Pastrana que los 42.000 kilómetros cuadrados que le cedió de manera unilateral y voluntaria a las FARC se convirtieron en más de medio país a expensas de estos criminales. Y aquí en este sitio concreto del bloque sur, la cuadrilla 48 y la 49 y la 32 tuvieron todo el espacio abierto para crecer y para multiplicar sus actividades de narcotráfico, de extorsión a petroleras y de muchos crímenes, muchos. Y la mayoría de esos crímenes fueron ordenados por Iván Márquez, por Raúl Reyes y por el gago Joaquín Gómez. Un antecedente muy directo y muy cercano fue la operación de 2008, cruzando la frontera, no muy lejos de Orito, tampoco tan cerquita, pero sí en la zona, la baja de Raúl Reyes en Ecuador, que era protegido precisamente por bandoleros de la cuadrilla 48 de las FARC y sus cabecillas. También hubo una buena cantidad de bajas de cabecillas en la frontera. Una de esas fue el de un tal Tobar, que era el jefe de la cuadrilla 48, quien por orden de Raúl Reyes le entregó los $300.000 a los delegados de Rafael Correa para la campaña presidencial de este sujeto en el Ecuador. Y también fue el que hizo una cantidad de transacciones de narcotráfico, le rendía cuentas directamente a Raúl Reyes, le financiaba la estadía de todos los criminales del continente que llegaban a reunirse con este delincuente en el Ecuador, con el visto bueno del gobierno de Correa, le financió actos terroristas y cometió muchísimos actos terroristas en toda la frontera. Y además, ese Tobar era el encargado de cumplir un acuerdo que tenía Rafael Correa con las FARC de organizar milicias comunistas en la frontera con Ecuador y de desterrar o asesinar a quien no estuviera de acuerdo con la revolución de Alianza País Comunista. Todo eso está en los computadores de Raúl Reyes, pero lo negaron y en su momento no se manejó de manera adecuada y se convirtió en dimes y diretes, pero ahí está la información y es real y después fue corroborada en otros computadores que siguen durmiendo el sueño de los justos en la fiscalía. Una de las bajas más importantes que se recuerda en esa época, estamos hablando un año antes de que ocurriera el atentado en la frontera, fue un golpe muy bien logrado que dio la Fuerza Aérea sobre el campamento donde estaba una emisora clandestina de las FARC. Precisamente fue la señal de la emisora clandestina la que ayudó a la inteligencia técnica a localizar el sitio y en el bombardeo cayeron 23 cabecillas de las FARC que estaban reunidos allá planeando crímenes en la frontera y en el resto del país, entre ellos la tal Lucero Palmera, que era la concubina de Simón Trinidad, que ya estaba preso en el Ecuador, en Estados Unidos, y que también tenía que ver mucho con el narcotráfico y los delitos en esta región. Aquí hay, en el siguiente punto, en el cuarto, hay una tela larguísima para cortar porque desde mucho antes de las marchas cocaleras, las FARC organizaron en todo el Putumayo, Bajo Putumayo, Medio Putumayo e inclusive hasta el Alto Putumayo en la zona de Sibundoy, una serie de organizaciones sociales manipuladas por ellos y hasta hicieron un sistema de préstamos. En mi libro Drama, Pesadilla y Espectáculo, que relata lo ocurrido en la base de las Delicias, también en el Putumayo, en ese mismo departamento. Hay unos testimonios muy claros de campesinos que recibían dinero prestado por las FARC con recibos y con documentos como si fuera una entidad crediticia, les aplicaban unas tarifas altas, los obligaban a trabajar las chagras, en los cultivos de coca y en los laboratorios, pagando unos días de
los intereses, y en otros cumpliendo a como diera lugar con el pago de las cuotas. También los organizaron para hacer las marchas cocaleras, los organizaron para las protestas, infiltraron los sindicatos petroleros en Orito y otras ciudades, reclutaron a muchos estudiantes, y todo por medio de algunas organizaciones sociales infiltradas o directamente con el trabajo de los grupos que llaman maceros. Y en paralelo, desde siempre, no es sino buscar la historia del Putumayo, cantidad de atentados terroristas en discotecas, en bares, en poblados, trampas explosivas cruzando por las calles, emboscadas, asaltos a poblados, secuestros, asesinatos, desapariciones. El mismo Raúl Reyes dice decía en sus correos electrónicos cómo le aplicaban, entre comillas, la justicia revolucionaria a los mismos guerrilleros, y de eso tampoco se habla ni en el informe de la Comisión de la Verdad, ni en lo que los bandidos van a supuestamente a pedir perdón cuando asisten a los pueblos. Nunca reconocen ni nadie les pregunta por los guerrilleros que ellos mismos fusilaban, que fueron muchos. Una cosa pues se ata con la otra. Partido Comunista Clandestino, Movimiento Bolivariano y Movimiento Bolivariano Clandestino tuvieron mucho énfasis en esta región, porque ese sistema de milicias y de organización clandestina pues creció muchísimo para el apoyo logístico y la asistencia en todos los sentidos a las cuadrillas armadas, y la organización como tal de todas las estructuras que componían o que componen la revolución armada allí asentadas en diferentes regiones y poblados. Por eso recordemos que hace unos 6 meses analizamos aquí una operación que el ejército entró y golpeó un sitio donde cayeron varios bandidos de las FARC, y el escándalo era que han sido unos campesinos que estaban en una fiesta y que los habían masacrado. Los encontraron con fusiles y eran unos pobres campesinos. Entonces lo que ocurre allá es eso, que muchas comunidades, muchas organizaciones comunitarias están infiltradas por los bandidos, y algunos andan abiertamente armados, otros no, y hacen parte de toda esa cadena de milicias, de movimiento bolivariano y de partido comunista clandestino. En la medida que creció la guerrilla de las FARC en la zona, después de que el M-19 desocupó esa región que ya había trabajado con narcotráfico, le quedó abierta toda una autopista y una serie de posibilidades de incrementar el narcotráfico y una multiplicidad de delitos conexos dentro y fuera de Colombia, en las dos fronteras, a lo largo de los dos ríos, el Caquetá y el Putumayo, y en ese enjambre de cursos hidrográficos que hay dentro de la selva, que son muchos, o con la extensión hacia el occidente en la cordillera, que como ya vimos, apoyaron muchos de los crímenes que se cometieron en el departamento del Nariño. Los ataques terroristas de este grupo contra la población civil y contra el oleoducto trasandino son muchos. Habría que pedirle a Ecopetrol o al Ministerio de Minas un listado, y son muchos, pasan de los 15, 20 atentados por año en ya más o menos 20 o 30 años. Eso estamos hablando de 500, 600 atentados mínimo contra el oleoducto o contra la infraestructura petrolera o contra las instalaciones petroleras. Son muchas las veces que han cometido, y contra la población civil. Eso es una secuencia, un rosario, una sumatoria de asaltos, de secuestros, de extorsiones, de asesinatos, de personas que quedan lesionadas, de colocación de minas, y todo eso ha ocurrido ante la vista de los colombianos. Y por ejemplo, en el informe que hemos referido siempre aquí, el de la Comisión de la Verdad, no se demuestra que eso no era ninguna respuesta de unas guerrillas a una lucha del Estado, sino que fue algo sistemático, sistémico, permanente, y que aún no cesa y que está ya vigente en esa región. Entonces esto es una explicación mucho más real y mucho más decantada a lo que requiere ese fenómeno en esa región. De igual manera, ¿qué estaban buscando en ese momento cuando cometieron ese acto criminal? Fue a finales de 2011. Recordemos que el señor Santos se subió al poder en 2010
y que desde el primer día que se posesionó comenzó a decir que Chávez era su nuevo mejor amigo, porque ya el hermano Enrique Santos estaba en contacto con los delincuentes para iniciar conversaciones que se prolongaron y que en el ambiente se olfateaba que eso era así. Roy Barreras aparecía en todos los medios y en el Congreso de la República hablando de la paz, y la paz se autoimpuso ser el presidente de la Comisión de Paz del Congreso y aparecía en todos los eventos hablando de la paz. Entonces no se había formalizado nada, pero se olfateaba que mucho andaba en ese proceso. Entonces las FARC, aprovechando esa debilidad del gobierno y ese oportunismo de todo el cúmulo de lambones que tenía Santos detrás, comenzó a incrementar y arreciar esas acciones terroristas. Y una de esas es la la del 30 de diciembre del 2011 que vamos a ver ahora. Esos son los antecedentes, mi coronel. Mi coronel, tiene usted imágenes muy dicientes del paso de las FARC por el departamento del Putumayo y en este caso de hoy de manera específica por el municipio de Orito. Por favor, las enseña a la audiencia como prueba más de cómo el comunismo desarmado incita al odio y por otro lado, el comunismo armado promueve y propicia la violencia terrorista. Mi coronel, cuando usted dijo que sí tengo imágenes, yo creo que aquí se nos iría la hora buscando y mostrando imágenes solamente de los últimos 10 años, sin contar las que existan en los archivos oficiales y en los medios de comunicación. Es aterrador, pero en los dos sentidos, aterrador que hayan cometido tanto y aterrador la indiferencia del pueblo colombiano frente a una realidad de un departamento que se ha venido desangrando, que su gente ha sido asesinada y afectada. Y como es Putumayo, por ahí en la frontera, indios con flecha y quién sabe cómo lo ven en las grandes ciudades, ni nos importa a los colombianos lo que allí está ocurriendo. Pero eso es aterrador, es escabroso. Y aquí vemos apenas 4, no trajimos sino 4, para mostrar todo lo que hay de documentos. Esa imagen del carro tanque incendiado, incinerado, es reiterativa y ha sido no decenas, sino cientos de veces que ha ocurrido allá. A los petroleros les ha tocado soportar mucho tiempo este tipo de violencia. Esa foto donde está el señor de la Dijín caminando es una casa bomba de la cual hablaremos más adelante. Y abajo esa imagen de los cursos de agua afectados por el daño al ecosistema que originan los derrames de petróleo cuando explotan el oleoducto. Eso sí que ha sido reiterativo y el daño es irreparable para la ecología y para la misma especie humana. Y eso hace más daño que lo que el señor Correa aducía, que la fumigación con glifosato estaba afectando a los habitantes de ambas fronteras. Obvio, para hacerle el favor a las FARC, que no perdieran su negocio del narcotráfico. Y el gran agradecimiento que el señor Correa tenía por el dinero que le dieron en la campaña y por la ayuda que le facilitaron de hacer que todos los pobladores de la frontera, inclusive colombianos con cedulación ecuatoriana, votaran para que Correa fuera presidente. Y arriba vemos una foto, en la parte derecha, una infografía del periódico El Espectador, El Heraldo de Barranquilla, en la cual nos muestra uno de los sitios, uno de los tantos ataques terroristas en el municipio de Orito. Entonces, si en Arauca ha sido famoso y un poco más publicitado la acción criminal de las FARC contra la población civil y contra el ecosistema, en el Putumayo y específicamente en el sector de Orito ha sido igual o peor, pero no se le ha dado esa trascendencia y ha estado siempre como en el olvido. Ni siquiera cuando murió Raúl Reyes se le puso ese énfasis, o cuando 2 años después el ejército eliminó a 23 cabecillas, entre ellos Lucero Palmera. Pasó como una noticia más, un bombardeo del ejército y eliminó a todos estos bandidos, pero nadie se concentró a poner en evidencia esto. Usted pregunta, y con estas solo 4 fotos que vemos aquí, de las miles que hay, es muy evidente lo que ocurre en esa región y la violencia comunista contra los colombianos. Adelante, mi coronel. Mi coronel, ¿cómo reseñaron el diario La Nación de Neiva y la revista Semana la tragedia del capitán
José Vicente Claros, de la Policía Nacional, quien llevaba 2 días como comandante en la estación de Orito, Putumayo, cuando los terroristas del Bloque Sur atentaron contra la vida de los habitantes de este municipio la fatídica noche del 30 de diciembre de 2011. Como decían los antiguos tenderos, con el echémosle vendaje, echémosle una ñapa, pongámosle antes de lo que decía la nación este video que es supremamente impactante. Ahora, ¿qué pasó? Se nos quedó el video que era el regalo sorpresa. No puede ser. No, se pegó el video, pero lo vamos a ver y se lo vemos al final. Aquí está lo que dice la Nación, el diario La Nación, y lo que dice la revista Semana. Resulta que el capitán Claros, un oficial de la Policía Nacional, muy bien calificado, pues estaba casado con una señora muy joven y lo trasladaron a finales de diciembre del 2011 para la estación de Orito Putumayo de comandante. Por seguridad, usualmente los miembros de la Policía Nacional viajan solos a esos pueblos porque es común los atentados allá. Pero como era diciembre, él y la señora decidieron viajar con sus 2 pequeños hijos, el bebé de brazos que tenía 8 meses y otro niño de 4 años apenas. Él llevaba 2 días apenas allá en el sitio cuando tuvo lo que llamamos los militares y policías del programa radial con el comandante. Entonces ya pues se iba era la hora de ir a pasar con su familia al reposo y estar pendiente en el sitio de vivienda de que lo llamaran para cualquier situación que se presentara. Entonces la esposa del capitán y los 2 niños se quedaron en un sitio aledaño al cuartel de policía esperando que el oficial se desocupara del radio para irse con ellos a descansar. Y en ese momento las calles de la ciudad de Orito eran un hervidero de gente, 8:30, 9 de la noche, un 30 de diciembre, a puertas de la Navidad, en un pueblo donde se mueve dinero de la coca y donde hay industria petrolera, pues afortunadamente para los habitantes hay circulante. Entonces el comercio estaba abierto, la gente estaba comprando cosas, otros estarían en las fuentes de soda y las heladerías tomándose algún fresco. Había mucha gente en la calle y las FARC atacaron con explosivos el cuartel de policía y en el momento de la explosión la parte donde estaba el capitán se le vino encima y quedó atrapado en los escombros, perdió el sentido y la señora con el bebé de 8 meses murieron en el acto. Y el niño de 4 años con muchas heridas quedó solo a expensas, entonces a expensas de lo que pasara, ¿no? ¿Quién lo salvaba en esa locura? Todo el mundo gritando, la gente enloquecida, los bandidos de las FARC disparando, una locura completa. Finalmente el capitán fue llevado a la clínica de Ecopetrol y allá encontró que su hijo de 4 años también estaba herido y que alguien lo había llevado allá. Entonces comenzó a preguntar por la familia y le dijeron, no, la señora había muerto. Los evacuaron al capitán y al hijo para Bogotá y la señora y el bebé los recogieron allá y los tuvieron en una especie de morgue hasta que la familia del capitán pudo ir a recogerlos. Luego lo llevaron a la Dorada Caldas, de donde era natural la señora, y lo sepultaron. Entonces uno se pregunta aquí, ¿cómo un hecho tan criminal, tan atroz, tan insensible pasa desapercibido en la reconstrucción de esa historia? Cómo quienes elaboraron ese documento, tanto fílmico como escrito, y que le han dado tanto despliegue, lo ignoran. Eso deja muchos sentimientos encontrados. No abrió el video. Bueno, lo colocamos al final, el video, al final lo ponemos. Adelante, mi coronel. Mi coronel, ¿cómo relató inicialmente la revista Semana la noticia del atroz atentado terrorista de las FARC ese día 30 de diciembre del 2011 en Orito, Putumayo? Pues fue muy fragmentario lo que dijo
inicialmente dijeron que murió un bebé y su madre en el ataque a Orito Putumayo, y que la policía había ofrecido 100 millones porque el general Palomino viajó hasta allá y dio esa declaración en los medios. Pero la información era muy fragmentaria, había dificultades de comunicación porque también obviamente sabotearon las comunicaciones. La desazón que hubo fue impresionante, el desorden que había dentro de la población era impactante. Los policías quedaron en shock con el asesinato de su comandante. La imagen de la mamá y el bebé, eso causó un drama entre la población y entre los mismos agentes, la estación destruida, las instalaciones alrededor también afectadas, la sensación de que ese año nuevo sería trágico para todos. Es decir, ahí había mucha desinformación y mucha zozobra, mucha incertidumbre, y pues los medios de comunicación del centro del país, a la espera de que sus reporteros llegaran hasta allá, entonces iban publicando fragmentariamente lo que ocurría, y por eso la revista Semana lo tituló así: atentado, muere bebé y su madre en Orito Putumayo. Entonces aquí no hay forma de que los bandidos digan que son inventos de la derecha o de la CIA o de los marcianos, sino es lo que ellos hicieron, y es por lo que no responden, y los vemos a menudo hablando de que el presidente Duque no cumplió con el pacto de paz, que por eso es que estamos como estamos, y Santos haciéndole la segunda, y Samper. Y estos hechos, ¿por qué no los nombran? ¿Por qué no dicen, y estos esos bandidos que están reclamando todo eso, por qué no van primero a la cárcel y pagan por estas acciones criminales? Adelante, mi coronel. Mi coronel, ¿cómo describió el diario La Prensa Libre de Guatemala la noticia del atroz atentado terrorista de las FARC el 30 de diciembre de 2011 en Orito, Putumayo, que conmovió a todo el país? Como vemos y ponemos el diario de Guatemala, aquí se ve el nombre de Guatemala, el país, que lo publica a las 12 del día del 31 de diciembre con un cable de la agencia Associated Press, de la AP. Eso se publicó en todos los diarios del mundo. Desde el norte hasta el sur y del oriente hasta el occidente, en todos los diarios del mundo salió, y en todos se resaltó lo mismo: que la bomba mató a un bebé de 8 meses, a la señora madre, y que hirió a varias personas. Entonces, aquí viene nuevamente la pregunta: si eso tuvo tanto despliegue mediático en una época tan sensible como es el fin de año, que para los cristianos, para la civilización occidental, es de tanta cercanía sentimental con las familias y con su raigambre, ¿cómo se va a olvidar en una comisión de la verdad? Porque no fue el único municipio ni fue el único caso. Ya vimos ayer lo de San Luis, Antioquia, en otra fecha también para fin de año. Vimos cómo destruyeron el municipio de Granada en un fin de año. Vimos también hace unos meses cómo secuestraron a unos policías en San Carlos, Antioquia, en fin de año. Y multiplicidad de sucesos siempre entre el 24 y el 31 de diciembre, atacando por sorpresa y destruyendo por el mismo día de 19, cuando se robó las armas en fin de año. Entonces son hechos que ocurren en épocas muy sensibles y que son sistemáticos, son reiterativos. ¿Por qué en un informe que pretende decir lo que pasó no se habla esa oleada de terror, ese terrorismo sistemático y bien hilado desde el punto de vista subversivo para destruir la moral y los valores occidentales, y simplemente se presente como hechos que ocurrieron así, o nombrando el hecho, o simplemente de manera general? Y hubo acciones, porque nunca dice el señor de Runi, ninguno de ellos, acciones terroristas de la FARC, eso no lo nombran así. Siempre dicen acciones de guerra, acciones derivadas del conflicto, y eso no tiene presentación. Entonces, en síntesis, llegó a todo el mundo, y aquí pusimos como ejemplo un diario de Guatemala, pero eso se vio en todas partes del planeta. Coronel, 5 meses después del ataque terrorista del bloque sur de las FARC contra los habitantes de Orito, el 30 de diciembre del 2011, y subsiguientes acciones criminales contra los pobladores de este municipio azotado por la violencia narcoterrorista de la cuadrilla 48, los mismos criminales explotaron una casa bomba en el mismo municipio. ¿Cómo sucedió esto allí?
Pues mi coronel, después de que cometen esta acción terrorista, naturalmente la policía y el ejército incrementan la búsqueda y la persecución de los bandidos. Hay capturas, hay combates de encuentro, hay bajas de los bandidos, hay soldados heridos, porque esa es la dinámica de esa guerra, ¿no? Pero ocurre un hecho atroz, es que dentro del área urbana de, del mismo municipio de Orito, los bandidos tenían su depósito de armas y municiones y explosivos, desde donde organizaban y desarrollaban los actos criminales contra la población civil y contra la Policía Nacional. Entonces, por interrogatorios a bandidos y por informaciones de inteligencia, se establece cuál es la casa, y cuando las tropas van a allanarla en una situación muy parecida a lo que pasó eh, en el barrio Villa Magdalena de Neiva, cuando el presidente Uribe iba a viajar allá también, que la fiscalía y las fuerzas militares encontraron o descubrieron un sitio de acopio de explosivos y de municiones y una caleta de los bandidos. Aquí ocurrió lo mismo, cuando fueron a allanar el sitio y procedieron a hacer el registro, explotó la casa por dentro de una casa llena de explosivos, porque la tenían controlada con teléfono celular, con un dispositivo, y esperaron a que algunos soldados entraran a la casa y activaron la explosión y asesinaron a 2 soldados y quedaron 3 soldados heridos. Y desde luego causaron un montón de daños en las viviendas aledañas y en el sector. Y ese crimen de guerra, porque es un crimen de guerra, tener explosivos y tener ese tipo de acciones y cometerlas dentro de un sector donde vive población civil, también pasa desconocido como miles de crímenes que cometió las FARC o que ha cometido las FARC, y no se relacionan en ese informe como lo que son crímenes de guerra y atentados contra la población civil, sino, vuelvo y repito, como hechos relacionados con el conflicto. Es decir, con cara gana las FARC y con sello pierde Colombia. Entonces, lo que queremos resaltar de esta acción criminal, en la cual 2 de nuestros soldados y 3 fueron afectados, 2 perdieron la vida y 3 fueron afectados por una explosión calculada mediante, con la famosa palabra que está de moda ahora, mediante un entrampamiento táctico que le hicieron las FARC a los soldados dentro del área urbana a plena luz del día en un municipio de mucha actividad humana. Coronel. El ataque terrorista de la misma cuadrilla 48 contra el oleoducto trasandino puso en riesgo para el año 2014 a los pobladores de las veredas del municipio de Orito, por donde pasa el oleoducto. ¿Cómo recibió el país la noticia de este nuevo atentado terrorista? Máxime que los cabecillas de las FARC se encontraban en Cuba negociando con los delegados de Juan Manuel Santos. Mi coronel, es que Colombia es el país de unas cosas que a veces nos sacan los chistes por ahí, los memes de las colombianadas, ¿no? Pero uno no explica cómo el gobierno nacional, el local y el departamental permiten una cosa tan rara como lo que hay en Orito Putumayo, que un barrio esté construido a la orilla del oleoducto. Y existe, y hay varios barrios, inclusive un sector urbano del municipio está ahí sobre esa zona. Entonces las FARC, como ya lo habían hecho en Albán, Cundinamarca en el año 92 y en Machuca, Antioquia, el ELN, dinamitaron ese oleoducto muy cerca de esos caseríos. Y pues obvio la explosión, la brisa afectó las casas, y aquí lo aterrador es que lo dinamitaron 3 veces en el sector donde está el barrio. Entonces el drama de 50 familias fue aterrador, y eso salió en los medios, pero en el caso del informe de la Comisión de la Verdad, que tanto lo cuestionamos aquí, nos preguntamos cómo es posible que las FARC dinamiten un oleoducto en el sector donde hay un barrio residencial de personas de muy escasos recursos, y que les incendie las casas, se las destruya, les dañe las paredes, y eso ni siquiera se mencione como un acto de guerra que no tiene perdón. Eso no puede ser perdonado. Y el que ordenaba eso era el señor Joaquín Gómez,
que ahora vive en La Guajira protegido con escoltas del Estado y sin ninguna responsabilidad penal por todos estos hechos. Es más, como él tiene como dificultades para hablar, casi nunca sale en público a poner la cara, sino que sacan a otros que tienen mejor capacidad de expresión de las FARC. Y uno, sí, aquí pasó esto, pero el mismo cuento que ya sabemos, ¿no? Que no se vuelva a repetir, porque es que la culpa es del Estado. Entonces, ahí están los testimonios publicados por Caracol Radio, y Caracol tiene en sus archivos de audio todas esas grabaciones y lo tiene escrito también en la web. Personas indígenas que decían que 3 veces les explotaron el oleoducto en menos de una semana y que no habían recibido ningún apoyo del Estado, que sus viviendas y todo destruido, y que 37 personas terminaron afectadas por las explosiones. Y lo peor, que los mismos campesinos decían, no, pero no nos podemos ir de aquí porque no tenemos para dónde. Entonces, si hay otra explosión, ahí sí nos terminamos de morir todos. Entonces, vemos que eso es aterrador lo que hicieron estos bandidos y que no ha tenido una aplicación de la justicia ni se ha contado la verdad como es. Mi coronel, no satisfechos con haber puesto en riesgo la vida de cientos de campesinos en Orito, 3 días después, los mismos criminales activaron explosivos en el área urbana contra la población civil. ¿Cuál era la explicación que daban los cabecillas a tamañas barbarias comunistas contra los colombianos? Pues mi coronel, aquí esto tiene tanto de largo como de ancho y tan preocupante que parece como una novela. Es que resulta hasta increíble para una persona que no haya conocido Colombia en su dimensión, entender que eso ocurra. Ya vimos que en los 3 atentados que mencionaron esas personas que les afectaron sus viviendas, que 50 viviendas de 50 familias afectadas, 37 heridos, etcétera, y muchas viviendas averiadas. Según Ecopetrol se perdieron 5.600 barriles de crudo. Multiplique nomás cuánto valen esos barriles de crudo en el comercio. Si el barril estuviera a $100 en el momento, un ejemplo, $500,000 perdido en solo el valor del crudo que se perdió, que perdió Colombia. O sea, Colombia dejó de recibir $560,000, $500,000 por ese daño. Pero súmele el daño ecológico, la para que tiene la producción también durante ese tiempo, lo que deje producirse, el incumplimiento que hay en los contratos, que también es penalizado, la reparación de todos los daños, la afectación física a las personas, pero sobre todo la afectación emocional que queda grabada en el ADN de todas las víctimas. Entonces pasan 3 días de eso, el pueblo todavía está conmocionado, está conmovido de lo que pasó, y las FARC, sin ninguna consideración, sin ningún respeto, van y explotan 3 explosivos, 13 artefactos explosivos en la tesorería, en el mismo barrio por donde ha pasado el oleoducto, o sea, donde acaban de hacer el acto criminal, y otro en el Colegio San José. Entonces, esto tiene que ser mentes muy enfermas. ¿Cuál era el fondo? Que es la pregunta suya. ¿Cuál era la explicación que daban? Es que resulta que como estaban en Cuba y ya estaba avanzando las conversaciones, estaban en ese tira y afloje de que el modelo económico del desarrollo del campo no era lo que se estaba negociando, sino lo que se estaba negociando era la implementación de un acuerdo para que las FARC dejaran las armas y se integraran a la vida civil. Y se armó ese va y viene que hasta el exministro, se me escapa el nombre en este momento, Juan Camilo Restrepo, era el negociador de Santos en esos temas agrarios, optó por renunciar porque eso no tenía futuro, era una sinrazón, y las FARC era imponiendo, y el señor de la calle desesperado porque los negociadores dijeran que sí para que Santos le avanzara en su afán de la reelección, ya estaba muy próxima. Estamos hablando que es julio
principios del año 2014 y estaba ya para posesionarse Santos en en el segundo periodo y había que presionar para que la mesa avanzara a favor de las FARC, obviamente. Entonces era una actividad psicológica y el señor Santos, en lugar de suspender los diálogos, que es lo que hubiera hecho una persona correcta, con tal de buscar su premio Nobel de Paz y su reelección, miró para otro lado, pero estos actos no tienen explicación de ninguna manera que se afecte el oleoducto de esa manera. Y no tanto el oleoducto porque las cosas materiales pues tienen reparación, sino a tantas personas y que 3 días después cometan esos actos terroristas y todo siga como si nada, porque como es allá Putumayo, olvidado, lejos de indios con flecha y toda esa cosa, ¿para qué nos preocupamos? Y esto afortunadamente lo documentan ni siquiera en medios de lo que los bandidos llaman la burguesía, sino aquí vemos un portal, un periódico local que se llama Mi Putumayo, que existe desde 2004 y ha ilustrado todo esto y que tiene un gran archivo tanto fílmico como fotográfico, como escrito y electrónico de todo lo que ellos han ido reportando como periodistas de lo que ocurre en su región. Entonces, eso es otro punto que nadie se explica cómo se oculta intencionalmente en un informe que pretende dar la explicación de la verdad de lo que ha ocurrido en el conflicto. ¿Cómo sucedieron los hechos en que las tropas de la Brigada 27 del Ejército Nacional evitaron un nuevo atentado contra el oleoducto transandino hacia, hacia el 2015 en el municipio de Orito, Putumayo? Pues ha pasado un año de esto. En Cuba siguen hablando de paz. Iván Márquez y Santelí siguen imponiendo lo que se les ocurre. Estamos hablando que en diciembre del 14, Iván Márquez dijo de frente que lo que hay que negociar es un armisticio entre dos fuerzas, una que controlaba una gran zona y otra que representaba un estado criminal. Así les decía de frente. Y allá todos agachados y decían que sí. Habían acordado que no había sino una comunicación semanal que era simultánea en la que hablaban un delegado de la guerrilla y un delegado del gobierno y le explicaban a la prensa los avances o los puntos que se estaban analizando. Las FARC nunca cumplieron eso. Todos los días daban ruedas de prensa y hablaban lo que querían. Llevaron a la terrorista holandesa Tania para que en varios idiomas le hablara a la prensa de diferentes partes del mundo. Montaron una emisora y un canal de televisión clandestino y hasta los noticieros colombianos lo replicaban y no cumplieron. Y en cambio los delegados del gobierno parecían mudos, parecían convidados de piedra, no daban casi declaraciones y venían aquí al país era a atacar, ellos sí, ahí sí venían a atacar a todo el que se opusiera a ese show y decían que era un uribista, un derechista, un paramilitar, un enemigo de la paz. Y Santos salía con su cuento de, señora, ¿usted le gustaría que su hijo fuera a la guerra? Y es que los que no están de acuerdo con que hagamos la paz con las FARC son monstruos sedientos de sangre, decía Santos. Y se inventó un montón de cosas para enmascarar la realidad de lo que estaba ocurriendo. Pero además de eso, es que ya en 2015, cuando estábamos casi a puertas de firmar todo ese esperpento que hizo el señor Santos, aquí la foto lo dice y lo dicen los periódicos serios como El País de España. Este es un documento en el cual muestra a unos soldados del ejército desactivando unas cargas explosivas a lo largo de 150 metros del oleoducto, otra vez el mismo oleoducto y no muy lejos del poblado, con unos cilindros cargados de explosivos. Entonces, 16 cargas de altísimo poder, incluido el cilindro, a lo largo de 150 metros del oleoducto, que era lo que pretendían. Y eso pasa como si no hubiera sucedido y no se menciona dentro del informe que hemos venido cuestionando como una acción sistemática contra un poblado, contra la ecología y contra la economía nacional. Y coronel, ¿por qué las altas cortes ordenaron al Estado colombiano indemnizar por el ataque terrorista del bloque sur de las FARC contra los habitantes de Orito y subsiguientes acciones criminales contra los pobladores de ese municipio azotado por la violencia de la cuadrilla 48? Porque presentó una demanda
por parte de las víctimas, no por parte del capitán y la señora, sino el capitán por la muerte, sino los civiles que fueron afectados y a ellos los resarcieron. A los que estaban en el cuartel de policía ya ustedes saben la famosa teoría que ni para qué la repetimos, ¿no? Que era un objetivo válido y que no sé qué. Entonces algunos civiles los resarcieron, unos abogados que son especialistas en demandar el Estado y que han tenido varios casos, lograron que se indemnizar a esas víctimas, pero uno se pregunta y el cuestionamiento que hacemos siempre, ¿y las FARC cuándo van a responder por eso? Porque con todo ese dinero que tienen, entonces, por ejemplo, estos bandidos de las FARC que están en el Congreso, si le están pagando todo ese dinero, nos parece que lo más elemental es que como el Estado ha pagado un poco de indemnizaciones, pues que ellos devuelvan, que de una vez con esas sumas que ganan, devuelvan al Estado el dinero que el Estado pagó por sus crímenes y sus familiares y los que están en el exterior que les congelen las cuentas y los embarguen. Pero eso sería una justicia como la de Israel, Estados Unidos o la de Francia, Inglaterra, pero lo de aquí es otro show que ni para qué mencionarlo. Mi coronel. Mi coronel Sí. González. La 14. El diario El Colombiano reveló que en el 2022, tras la firma del pacto de las FARC con Santos, siguieron dinamitando el oleoducto. ¿Cuál era la razón de esta oleada de acciones terroristas? Mi coronel, pues la verdad es que a uno siempre le queda la duda qué fue lo que firmaron en Cuba y qué fue lo que pactaron, porque la disculpa es que fueron unas disidencias, que son unos muchachos díscolos, que ellos sí están en el Congreso, que primero le llamaron FARC y luego comunes, que ellos están lejos de toda actividad criminal y hasta se atreven a decir que ellos censuran a algunos de los que no cumplieron, pero la verdad es que en el área están haciendo otras cosas. Y aquí vemos que en el 2019, 2020 hubo varios atentados nuevamente contra el mismo oleoducto, nuevamente la misma mecánica. Y entonces uno se pregunta, si estos bandidos se desmovilizaron, ¿quién es el que hace eso? Pues la verdad es que no se desmovilizaron. Como lo hemos visto en otros episodios, antes se dividieron en cuadrillas más grandes y poderosas del narcotráfico. Y ahí vemos las fotos, el comunicado que publicó el diario El Colombiano de Ecopetrol, el tweet que publicó la empresa y que dice que el atentado produjo la rotura de la tubería y el derrame de crudo en el sector, afectando el río Guamués, ya con todo ese daño ecológico, imagínense. Y que la empresa le notificó a las entidades encargadas de eso, y a las entidades regionales. Sí, todo eso está dentro de los protocolos, pero ¿y las FARC cuándo responden? ¿Y cómo es que ahora el señor Petro habla de paz total? Porque supongamos, démosles un compás, que sí, que fue que se desmovilizaron y que los que están en el Congreso no tienen nada que ver y que se volvieron buenas personas. Y que un grupo de bandidos de estos siguió. Entonces, ¿cómo el señor Petro llega a hablarles de paz total y estos temas tan graves que siguen cometiéndose después de que se firmó el Pacto de Santos van a pasar prácticamente al olvido con el cuento de que el país está hastiado de la violencia y que hay que hacer lo que sea para que estos bandidos no vuelvan a delinquir? Entonces, por eso decimos, alineamos con quienes dicen que es darles patente de corso para que supuestamente se desmovilizan estos otros, les dan un poco de garantías, sigue otro grupo en la misma violencia y entonces se reciclan y esto se va a volver un círculo vicioso interminable. Miremos aquí este breve nos muestra el daño que causaron en esa explosión, en ese control. Entonces, como lo vemos, corto, pero muy diciente, y sobre todo que la infraestructura del oleoducto está por entre el monte y en cualquier punto la pueden afectar. Es imposible controlar eso, ya que una persona con una carga explosiva puede venir, instalarla y activarla rápido y causar semejante daño al medio ambiente. Y lo que es peor,
estos bandidos cometiendo ese atentado al lado de un curso de agua que se ve ahí, que se sobreentiende que apenas el crudo se derrame, va a caer a ese río o a ese curso de agua y ese lo va a arrastrar y va a matar todas las especies y a causar daños en el ecosistema a ambos lados o a ambas riberas del curso hidrográfico. Adelante, mi coronel. Pues creemos de que muchos colombianos deben estar sorprendidos de que exista esta Colombia que quizá nunca han conocido. ¿Cómo destaca nuestra fundación el drama de la niñez y la juventud incorporadas con estratagemas y utilizadas luego por la FARC para perpetrar acciones terroristas? Pues mi coronel, lo hemos reiterado siempre, ¿no? Esto es una manera de reiterar el daño que le han hecho las guerrillas comunistas a la niñez y a la juventud. Pero hoy nos centramos en los dos bebés, los dos hijos del capitán Claros, un niño de 4 años que queda con secuelas de toda la vida, porque eso no le va a olvidar nunca, semejante atentado tan criminal, y saber que ahí murió su mamá y su hermanito, y que su papá quedó también afectado, y él, no se olvida ni deja de afectarlo por el resto de su existencia. Y cómo un caso como ese se olvida y no se incluye como algo que debe estar en primer plano, como otros que ya hemos visto aquí, no, porque no es la primera vez que hablamos de eso, de asesinatos de las FARC a civiles, a bebés, o el que veíamos ayer del fusilamiento de la niña de 7 años en San Luis, Antioquia, en el Haber del Prodigio, con el argumento que era una paramilitar. Y cómo eso no se resalta en un informe. Entonces, por eso queremos siempre resaltar el drama de la niñez que ha sufrido estas acciones criminales. Cruda realidad que continuamos viviendo en nuestra querida patria. Santo Dios. Al término formal de cada episodio de la memoria histórica aún no contada del conflicto armado que realiza nuestra fundación, el coronel siempre hace un balance puntual de reflexiones respecto a los hechos del conflicto que analizamos a diario en este espacio de opinión y estudio científico de la violencia comunista contra Colombia. ¿Cuáles reflexiones estratégicas tiene hoy respecto al sangriento ataque terrorista del bloque sur de las FARC contra los habitantes del municipio de Orito, Putumayo, el 30 de diciembre de 2011 y subsiguientes acciones criminales contra los pobladores de este municipio azotados por la violencia narcoterrorista de la cuadrilla 48? Pues muchas, ¿no, mi coronel? Reflexiones hay muchas, pero miremos que esa secuencia de ataques terroristas que comienza desde la década del 80, 90 hasta hoy, pues tienen un objetivo grande que es desestabilizar por completo una región, es ir formando el imaginario colectivo que eso es un país aparte hasta liberarlo. Es táctica de guerra, de guerrillas, de guerra subversiva, es una táctica maoísta de matar a uno y aterrorizar a 1000 y ir estableciendo los controles de zonas liberadas mediante el terror. Sin embargo, Colombia, que es el país del Espíritu Santo, siempre ha contado con que su gente buena se
recupera como el ave fénix de las cenizas y vuelve a resurgir en medio de tanta tragedia, porque allá viven las personas que han sufrido toda esta presión criminal de las FARC y conviven con esa violencia, pero en su ADN quedan grabados todos esos eventos que no se pueden borrar. Vemos cómo el plan estratégico que se traza en el 82, que ocasiona el retiro del general Landazábal porque se le opone a Belisario Betancur abiertamente a que negocie con los bandidos, porque tenía en su poder ese documento y se veía lo que las FARC proyectaban desde entonces. No solo que se va Landazábal y que los gobiernos subsiguientes son laxos con la guerrilla, sino que en el 93 lo refinan y de ahí salen todas estas instrucciones y que luego, para colocarle un postre a esa cereza de lo que están haciendo y lo que van a mejorar, entre comillas, para el plan estratégico de la FARC, lo refinen en la zona del Caguán ante la mirada silenciosa y la vista gorda del señor Pastrana y lleguen a estos extremos 10 años después a convertir esa zona en un epicentro de terror del cual, como lo acabamos de ver, no se ha levantado la región y siguen allí controlando el narcotráfico, destruyendo la infraestructura petrolera, asesinando campesinos y extorsionando a la industria nacional. Esa violencia, como lo vemos, se ata con los dos primeros puntos, la secuencia de acciones y el plan estratégico, sobre la cordillera en el sitio donde todavía no se ha trifurcado y con una extensión a la frontera del Ecuador y los dos ríos que les facilitan un movimiento por gran parte del país para el narcotráfico y todas sus actividades criminales. Ese terror que han sembrado en la población civil por medio de organizaciones sociales incrustadas ha sido manipulado de tal forma que siempre aparecen los que manipulan esas organizaciones, porque no son todos los miembros de las organizaciones, sino los que las manipulan como si fueran víctimas y no los promotores o los prohijadores o los cómplices de esa acción criminal. Es un manejo muy bien hecho, muy propagandístico y muy de estratagemas para cometer todo ese tipo de delitos. Desde luego hay una laxitud y la hemos resaltado todos estos días, 20 años de gobiernos sucesivos del 82 al 2002, en cabeza de Belisario Betancur, Virgilio Barco, Ernesto Samper y Andrés Pastrana. Ellos todos tienen responsabilidades grandes en lo que allí ocurre porque no cumplieron con su deber institucional de combatir el delito como era de ponerle en prioridad el fortalecimiento de toda la institucionalidad y la presencia del Estado en esas regiones, sino que se limitaron en enviar a las fuerzas militares a cumplir funciones o a cumplir, no, a suplir con acción militar las funciones que ellos no cumplen como gobernantes para lo cual fueron elegidos y que era su obligación formular planes de desarrollo y ponerlos en funcionamiento. Desde luego, la importancia del Putumayo y la Amazonía en todo el plan estratégico de las FARC es fundamental. Ya lo vimos por qué, por sus nexos con el narcotráfico, por su control de los ríos, por las fronteras, por la facilidad del desplazamiento de seres humanos, por las economías ilegales que allí se mueven y por el abandono de fronteras que tiene Colombia. O sea, se juntan todas las enfermedades en una sola para formar una tormenta perfecta en contra de Colombia. Y la complicidad, que no la mencionamos hoy mucho, de gobiernos ecuatorianos, no solamente de Rafael Correa. En otra ocasión hemos nombrado al señor Palacios, que era frontalmente enemigo de Colombia y del presidente Uribe, y porque él es un comunista, que fue el antecesor de Correa, que decía de frente que Colombia era el problema en la región y que lo que era que negociar con esa gente de las FARC que tenía razón. Y ya lo dijimos que en su posesión tuvo intencionalmente la ofensa contra Colombia de que todas las banderas que se izaron tenían un tamaño que es estándar internacionalmente y la bandera de Colombia es una banderita pequeñita ahí en medio de las otras, de los gobernantes que asistieron, mandatarios, y que fue muy frontal y muy mordaz contra Colombia. Fue el que inició a demandar a Colombia en el exterior con el argumento de que la fumigación hacía daño al Ecuador, pero lo que no decía era que
el Ecuador le hacía daño a Colombia o el gobierno del Ecuador tolerando bandidos allá en su país. Y lo mismo fue Lucio Gutiérrez, el coronel Lucio Gutiérrez. De él, inclusive Raúl Reyes lo llamaba el coronel amigo y lo mandó a regañar la vez que capturaron a la Trinidad, diciéndole, bueno, si nosotros somos amigos y estamos en coordinaciones, tenemos acuerdos entre gobiernos, decía, le decía Raúl Reyes, tenemos acuerdos entre gobiernos, o sea, el gobierno del Ecuador y el gobierno revolucionario de las FARC, ¿por qué usted nos traicionó permitiendo que capturaran a Simón Trinidad? Entonces, eso queda ahí para la historia y para analizarlo, y de eso tampoco se habla en la Comisión de la Verdad. Los nexos de gobiernos vecinos con las guerrillas colombianas, que eso debía quedar claro, y cuáles fueron los nexos y los alcances. De eso ni se menciona. Y finalmente, ese fortalecimiento del bloque sur de las FARC, con una cantidad de acciones criminales en toda la región y en particular aquí, demuestran que esto es un problema que es crónico, anacrónico también, que tiene una relación directa con un planeamiento y con unos objetivos a largo plazo. Entonces, démosle el paso a mi coronel González que nos ilustre mientras buscamos aquí el video a ver si esta vez sí nos funciona. Gracias, mi coronel. El departamento del Putumayo se convirtió en un objetivo de conquista del Partido Comunista, porque reúne dos características fundamentales en cuanto al factor económico, cuando se utiliza este factor económico como una de las formas de lucha. En esa región se reúne no solo el gigantesco ingreso del narcotráfico, que es fundamental para fortalecer la capacidad armada de los grupos terroristas, sino también de la producción petrolera, que al ser destruida debilita entonces la economía del gobierno, a quien consideran el contrincante porque se opone a todas sus formas de barbarie. Además de otros factores que le son de su favorabilidad, tales como la proximidad de la frontera, la zona selvática, las pocas vías de comunicación y la ausencia política estatal. Por estas circunstancias, el Putumayo ha tenido una vida turbulenta a pesar de su riqueza, no solo mineral, sino también vegetal e hidrológica. Tanto el M-19 como las FARC han cubierto de terror y dolor al pueblo putumayense, quien no solo ha sufrido la explotación humana como la de que desplegaron los caucheros, en especial los peruanos, en el siglo pasado, sino actualmente el del terrorismo comunista. Si no hubiese sido por el gigantesco esfuerzo de las tropas, esa región ya se hubiese convertido en una región independiente, como lo intentaron las FARC con su llamada República de Caquetania. Y esa destrucción ecológica y de la explotación minera del petróleo es la que no reflejó en el informe de la verdad, sino mucho menos, y sí que mucho menos el esfuerzo de todos aquellos soldados que han contenido ese perverso propósito en forma silenciosa, sin que el resto de la nación lo haya notado ni que se les haya agradecido, ignorándolos como si ese patriotismo no existiera. Porque la única presencia estatal y política ha sido el de las unidades militares tales como las de la Armada sobre el río Putumayo, la unidad del Ejército Nacional sobre el río Caquetá y sus unidades en Puerto Asís, y la Fuerza Aérea sobre el río Orteguaza, además de varios comandos de policía. Unidades que inyectan economía en la región y cuidan y apoyan a los colonos, y con su presencia dan confianza y tranquilidad a miles de colombianos que en forma esforzada viven casi en condición de subsistencia, debido al desinterés y al descuido de los dirigentes políticos. Realidad como para que un mal llamado informe de la verdad venga ahora a sugerir de que esas Fuerzas Armadas son las causantes del terrorismo en Colombia. Infamia que de ninguna manera puede tolerarse, puesto que es otra forma de desconocer el empeño de muchas valientes tropas que han entregado su vida por preservar la integridad nacional. Muchas gracias, mi coronel. Muchísimas gracias, mi coronel. Entonces, antes de que mi coronel nos lea, coloquemos el video para que no se nos pase, porque es muy importante este video y nos resume lo que ocurrió esa noche allá. Este video muestra los momentos de pánico que se vivieron minutos después del atentado que ocurrió luego de las 8:30 de la noche de este viernes en el centro de Orito, Putumayo.
No, mijo, un bombazo acá en la estación, véngase que yo estoy aquí en la estación grabando. Por ser una zona de gran actividad comercial, a esa hora centenares de personas compraban alimentos y otros artículos para la noche de Año Nuevo. El ataque le costó la vida a un bebé de 8 meses y a su madre, quienes eran el hijo y la esposa del capitán de la policía José Alejandro Claros, comandante de la estación, quien fue trasladado a Bogotá dado las graves heridas que sufrió. Las víctimas habían ido de visita y en el ataque también resultó afectado otro hijo de la pareja de tan solo 2 años de edad. En total fueron 22 las personas heridas, 6 de ellas de gravedad, entre quienes también está una mujer en estado de embarazo. Corten esas varillas, corten todas las varillas. En medio del caos, las personas que colaboraban en la búsqueda de heridos pedían con angustia una camilla. ¡Camilla, camilla, camilla! Hasta que finalmente comenzaron a ser evacuados los heridos y empezaron a llegar las ambulancias. El ataque fue atribuido a guerrilleros del Frente 48 de las FARC. Trata del capitán José Alejandro Claros Gómez, quien es el comandante de la estación de Orito Putumayo y quien resultó herido en este hecho. Él se encuentra en este momento acá en el Hospital Central de la Policía recibiendo valoración médica. Lo que nos han informado es que el estado de salud es estable. Por su parte, el hijo del capitán, un niño de 4 años, el niño Andrés Felipe Claros, recibió también heridas por esquirlas y laceraciones en su cuerpo debido a esta explosión médica. El niño se encuentra en este momento en cirugía. Los otros heridos son los patrulleros Freddy Alexander Chaparro, Carlos Andrés Rojas Méndez y Lady Bermúdez, quienes recibieron también traumas faciales y son atendidos a esta hora por especialistas. La Policía Nacional ha ofrecido una millonaria recompensa para poder capturar a las personas que cometieron este acto terrorista. Estimular con el ofrecimiento de una recompensa hasta de 100 millones de pesos. Este acto cobarde tiene que ser repudiado y la forma de repudiarlo es judicializando y capturando a quienes cobardemente han cometido un acto. Ahí vemos, por eso nos parecía tan importante ese video, porque nos muestra la realidad de lo que ya ocurrió y es una prueba que es irrefutable. No pueden decir los señores de las FARC y sus cómplices que fue algo que trajo la CIA o que las fuerzas militares lo colocaron para desprestigiarlos, que es el argumento que tienen siempre. Si no es una realidad, es un documento prueba. Entonces, mi coronel Alarcón, si es tan amable y nos lee lo que falta, o lo que le llegó mejor, que falta por leer en el programa de hoy. Sí, señor, con mucho gusto, mi coronel. Quiero hacer 2 acotaciones iniciales. En el mundo existen en Sudamérica 2 oleoductos que llevan casi el mismo nombre, trasandino. El uno es en Argentina, que lleva el petróleo, lo lleva hasta Chile, a la refinería de Chile, y el otro es el nuestro. La diferencia es únicamente que el uno se llama transandino y el otro es trasandino solo. Y recuerdo que en el día de ayer se definió varias veces la palabra tatuco. Y los señores oficiales de ingenieros nos llamaron muchas veces la atención por el hecho de declarar que esos actos terroristas eran producto de los tatucos, y cuando fueron a los estados judiciales se perdía la demanda porque el verdadero nombre son artefactos explosivos improvisados. Finalmente, se dice que en el periodo de 2010 al 2019 ocurrieron por lo menos 33 atentados contra el oleoducto trasandino, sin contar los que sucedieron en otros oleoductos del país, causando no solo pérdidas para este sostén de la economía colombiana, pues los derrames causan afectación en miles de familias humildes que dependen de las corrientes de agua
para sus bocatomas, pero también cercenan la vida de muchas especies de flora y fauna silvestre de la región, hasta llegar en su recorrido incluso a afectar vida marina de, por ejemplo, los manglares hermosos que tiene nuestro país. Entonces, ¿por qué se las tiran hoy en día de ambientalistas y defensores de los derechos humanos? ¿Quiénes serán los del verdadero entrampamiento? La combinación del narcotráfico, el terrorismo y la teoría del a informes como el de The Roots, donde todo es odio despachado en los ataques terroristas y contra seres humanos, humildes campesinos, en especial niños, para mañana endilgarle esto a la fuerza pública, sobre todo nuestro ejército y la policía, como generadores de odio, cuando la verdad es que la fuerza pública siempre ha actuado y luchado en favor de las comunidades, las familias, bases de la sociedad que trabajan en el campo y requieren de la tranquilidad y protección que solo les brinda la fuerza pública para ponerlo el campo a producir. Mientras tanto, ¿qué sucede con las acciones del narcotráfico obrando como distractores? Muchas gracias, mi coronel. Muchas gracias a usted, mi coronel González, por los conceptos que dan. La descripción que hace mi coronel González es una radiografía muy concreta del Putumayo y la que usted hace acerca de la reflexión que debemos tener como colombianos y como seres humanos frente a una realidad que se desdibuja o se manipula. Dos puntos de vista muy concretos que complementan y resumen, puntualizando lo que hemos visto hoy. Entonces llegamos al final del ejercicio y vamos a escuchar nuestro mensaje institucional, no sin antes invitarlos esta noche a las 6 de la tarde a el nuevo conversatorio de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación acerca de la construcción de un proyecto político en el punto específico del fortalecimiento de la militancia. Invitado nuevamente para que todos los días, de lunes a sábado, de 7:30 a 9 de la mañana, se conecte a las redes sociales de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación, a escuchar en la voz de sus protagonistas la verdadera memoria histórica de la violencia desatada durante varias décadas por las guerrillas izquierdistas contra Colombia. Lo esperamos en nuestra próxima emisión. Entonces llegamos al final.